Yo tenía fecha para operarme el 12, el lunes pasado, y le pusieron la fecha a Fernando ese mismo día. O sea, ahí viene de copión, ¿verdad? Y él sí lo operaron y a mí me la cancelaron. Entonces, pues bueno, ahora en la soberanía del Señor tenía el plan de operar a Fer el lunes y que yo lo cubriera aquí en el púlpito el día de hoy, ¿verdad? Ahí está. Dios tiene el control de todo. ¿Lo cree? Amén, ¿verdad? Bueno, para que sepan, porque seguido me están preguntando de la operación, no tengo nueva fecha todavía. La chica que me consigue las fechas rápido está de vacaciones, entonces me tengo que esperar. Mi influencia no funciona ahorita. Entonces, pero el control de Dios sí. Yo siempre le he dicho al Señor que el día que Él quiera, ese día va a ser, ¿verdad? Busque en su Biblia, prenda su Biblia o abra su Biblia. Si su Biblia es de papel, no la prenda, porque si no, pues ahorita vamos a tener que salir corriendo. En Juan 16:16, y conforme lo vaya encontrando, póngase de pie. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Conforme lo vayan encontrando, póngase de pie y me dispongo a dar lectura de este pasaje. En cuanto los vea todos paraditos. Ay, se me olvidó mi vasito de agua. Por ahí traía un vasito de agua blanco que lo dejé. Y está ahí con Rebe. ¿Me haces ese favorzote, Andrea? Ahí el vaso de Rebe, ese es mi vasito de agua, pero ya está seco, entonces, porfa. Gracias. ¿Listos? Bueno, por ahí hay algunos que todavía no tienen el pasaje. Si no, aquí está en la pantalla también. Si no trae Biblia, júntese con un cristiano y ahí le comparte o véalo en la pantalla. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Es en letras rojas porque está hablando Jesús. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Si le gusta subrayar, subraye, o si le gusta marcar en su celular, haga una señal esta porción. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. De hecho, esta frase es la que le da el título a esta porción. Gracias. Continúo. Versículo 21. Hace una analogía Jesús mismo y dice: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Me voy a saltar hasta el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y remata con esta frase: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos. Gracias te damos por este privilegio que me das de compartir tu palabra, de reflexionar en ella.
Gracias porque lo podemos hacer y gracias por estas palabras que dejaste plasmadas por escrito, inmovibles, eternas, en las que podemos aprender. Gracias, Señor. Háblanos a nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, por favor. Dice al final, en el versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Estamos todavía dentro de la serie o de la temporada Tú la traes. ¿Se acuerdan que Fernando ha estado utilizando esta frase de tú la traes y tú la traes y tú la traes? La pegadilla, la rabia o la traes o como le llamen en el lugar donde usted haya, depende de donde usted nació, le llaman de manera diferente, pero se refiere a que le pasa la responsabilidad a alguien de algo. Y el día de hoy, precisamente, basado en este versículo, les quiero avisar que tú la traes, pero vamos a hablar de la aflicción o el sufrimiento. ¿Ok? La aflicción o el sufrimiento. ¿Qué es la aflicción? Tomando las palabras que dice Jesús, tendréis aflicción, tribulaciones. ¿Qué otra cosa es la aflicción? Pruebas, preocupaciones. Exacto. ¿Y qué sería lo contrario? Gozo, alegría, paz. Dice ahí, ¿verdad? Les he hablado de esto para que tengan paz. Pero dice, tendré paz, pero también tendré esa aflicción. Qué interesante. En esta semana hubo 2 eventos complicados, difíciles para que por ahí estuvieron. Bueno, uno que se hizo viral, lo de la chica que mataron en vivo, pues transmitiendo un video en vivo y que la mataron y pues cuando vemos ese tipo de circunstancias, pues son cosas que nos da tristeza, que nos da aflicción, que nos causa dolor, independientemente si la conocíamos o no la conocíamos. Ella obviamente tenía su familia y su familia, para su familia fue algo más duro, para su familia fue algo más doloroso. Y son cosas, circunstancias que nos causan aflicción. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que vimos ahí fue la oración que puso Jorge en el grupo, ¿verdad? De un amigo de ellos, compañeros de ahí del Instituto Teológico, de allá donde estudiaron Jorge y Chani, que hubo un accidente y perdió a su hija, ¿verdad? Y comentaba en el culto anterior que me recuerda a la película de Reto de Valientes, de los policías, donde también hay una escena similar, donde por un accidente de una persona que venía tomada. No me lo quites, por favor, no me lo quites, ¿no? Felipe. Bueno, Felipe. Bueno, entonces ya me dio calor nomás de voltearlo. Si empiezo a sudar, bueno, aquí ya tengo servilletas. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? La película de Reto de Valientes, muy bien, exacto. Le voy a contar de la intención para ver si no se han dormido todavía. Es la manera en que los mantengo despiertos. Entonces, decía esta película, hay una escena similar donde por una persona que viene tomada chocan y pierde, uno de los actores pierde a su hija, ¿no? Y eso es lo que son eventos que pasan en la vida cotidiana, que nos dan tristeza, dolor, desesperación y nos hacen preguntarlo, ¿dónde está Dios cuando pasan cosas así? ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas así? ¿Cuál es alguna aflicción que ha tenido o que tiene usted? Y si ha llegado usted también a preguntar, ¿dónde está Dios en este momento o en ese momento que tuve esta aflicción? Los sinónimos de aflicción pues pueden ser varios: tristeza, desesperación, sufrimiento, depresión, vacío, dolor, ansiedad, melancolía, frustración, etc. Y su contrario sería lo que decía ahí: el gozo, la paz, la alegría, regocijo, júbilo, contentamiento. ¿Qué dice la gente
que es con lo que nosotros pudiéramos ser felices. ¿Qué dice allá afuera? ¿Qué dice? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué es lo que nos hace ser plenos, gozosos, felices, alegres? ¿Qué es lo que nos hace? Dinero, ¿qué más? Fama. Sí lo voy a voltear, discúlpeme porque ya me estoy asando. Así está bien. Sí está bien. Entonces, fama, estabilidad económica, salud, la salud. Exacto. Todas ese tipo de cosas son las que normalmente hay afuera. Fíjense que si toda la psicología moderna, y aquí Sergio no me va a dejar mentir, la comprimiéramos y tratáramos de resumir en dónde está la felicidad del ser humano, hay diferentes corrientes, diferentes psicólogos famosos, pero digamos que podríamos resumirlo en 5 principales. Riff y Seligman, discúlpenme si no lo sé pronunciar bien, ellos dicen que la felicidad o el gozo es en tener relaciones positivas, o sea, tener apoyo, amor y pertenecer a un grupo, ¿no? Algunos otros, como Frank y Wong, mencionan que tener propósito o un sentido de la vida es lo que te hace sentirte pleno. Otros, tener autonomía y libertad, capacidad de decidir o de poder emprender, ¿no? No a lo mejor como se da en algunos países que son como Cuba y eso, que no puedes hacer nada así porque no lo permiten los gobiernos, ¿no? Otro es, por ejemplo, Bandura menciona que cuando tú tienes el sentido de progreso y superación, o sea, que tienes logros y que eres competente para hacer algo, eso es lo que te hace ser feliz. Y el quinto sería bienestar emocional y mental, tener una salud mental y tener inteligencia emocional, saber manejar tus emociones, según Goleman, ¿ok? Alguna vez, de hecho Sergio, alguna vez aquí nos dio un conocido método para poner metas y buscar la plenitud a través de lo que se le llama la rueda de la vida, ¿no? ¿Sí se llama así, no? Rueda de la vida. Sergio, como psicólogo, un día nos dio unas conferencias aquí bajo el mismo techo y él hablaba de eso, o sea, eran 10 puntos, en algunas veces le ponen 12, a veces le ponen 10, a veces 8, he visto varias versiones donde según estos puntos, si tú tienes este tipo de propósitos, este tipo de metas, este tipo de relaciones, tú puedes ser feliz. Eso es lo que dicen allá afuera, la psicología, la ciencia, los doctores, los psicólogos. Ontológicamente hay un conferencista que habla de que a veces tomamos ciertos comportamientos o actitudes, los cuales nos ayudan nada más a sobrevivir, no a vivir plenos, sino nada más como que sobrellevar la situación. Y este nombra 4 comportamientos. Uno que es buscar siempre tener la razón. Cuando tú buscas tener siempre la razón es que de alguna manera quieres sobrellevar la vida. Estar en control, tener el control de todas las cosas también te puede ayudar a sentirte tranquilo. ¿Quién es aquí controlador? Me mordí la lengua. ¿Quién es aquí controlador que quiere controlar todo? Se vale levantar la mano, no pasa nada. A veces, y esto yo creo que les pasa mucho a los jóvenes, lucir bien o actuar para quedar bien con los demás. Eso te ayuda a sobrellevar y la socialización con los demás. De jóvenes como que nos importa mucho esto, ¿no? Que nos acepte nuestro entorno, nuestros compañeros de la secundaria, de la prepa. Tienes que andar teniendo ciertos comportamientos o hasta cierta vestimenta para ser aceptado por tus amigos, ¿no? Y el último es cuando estamos a la defensiva para evitar el dolor, ¿verdad? Cuando te han lastimado, pones una barrera y ya, y con eso ya te mantienes seguro dentro de esa barrera. Pero bueno, esto es más o menos un poquito de la idea. Esto es lo que estaba pasando en este pasaje que acabamos de leer. Les habla de Jesús, les habla de una paz, de una felicidad, de un gozo que nadie se los va a quitar. Pero un gozo que va acompañado ¿de qué? De una promesa de aflicción, de una promesa de sufrimiento. Y si usted que creo que la mayoría de los que estamos aquí y yo nos decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que confiamos en Jesús,
¿Hay alguien aquí así? Amén, ¿verdad? Pues tiene la promesa, o usted trae la aflicción por default. Has sido tocado por el Señor donde tú traes la aflicción. Ahí la traes la aflicción. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Para qué? Hay otra, fíjense que tristemente hay otro, déjenme poner mi reloj porque si no me voy a pasar de las 2 horas que tengo. ¿Ya cuánto llevo? ¿Cuánto llevo ya? Como 10 minutos, 5 minutos, ya llevo 1 hora. Bueno, ya nomás me queda una. Entonces, decíamos que, vamos a poner aquí, Ok, ¿qué le estaba diciendo? Que tristemente hay cosas muy superfluas, muy vanas, en las cuales el ser humano a veces pone su felicidad o piensa que lo hace feliz. Y el top 4 se lo llevan estos: estar pegados al celular. Hay gente que lo hace muy feliz estar pegado al celular, pero es algo que realmente no tiene propósito. Las redes sociales pudiera ser. Ese es el 1. El 2, tener muchos likes o seguidores. Es el segundo del top 4. Consumo de entretenimiento vacío, series o como TikTok, ¿verdad? Y 4, adicciones, entre ellas, por ejemplo, sustancias, cualquier tipo, o adicciones a la compra o al estatus, al tener o aparentar algo que no eres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dígame, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en el mundo tendréis aflicción. Y dice, Pablo lo plasma de esta manera, dice, teniendo sustento y abrigo. ¿Qué dice? Estemos contentos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice Pablo. O lo plasmó también en otro pasaje en Filipenses 4:11. Lo dice, he aprendido a tener poco y mucho, y en ambas situaciones he estado contento. Hay cosas, hay dolor que muestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando tú estás expresando algún dolor es porque en tu corazón hay una necesidad, y hay dolor que muestra tu tesoro, tu corazón. Pero hay sufrimiento que te lleva a la paz verdadera. Hay un sufrimiento que te lleva a la paz verdadera. ¿Cuál es este sufrimiento? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Vamos a ver 3 puntos. Número 1, para traernos a su salvación. Para traernos a la salvación. En el contexto de este pasaje le está diciendo Jesús, me veréis y luego no me veréis. Yo voy al Padre y luego estarán tristes y luego estarán contentos. Y luego cuando me vuelvan a ver ya me verán a ver y van a tener un gozo que nunca se les va a quitar. Y hasta los mismos apóstoles se quedaron así como que, ¿de qué está hablando? Parece trabalenguas, ¿de qué? ¿Alguien sabe en qué contexto dijo estas palabras Jesús? Previo a la crucifixión, exactamente. Entonces Él está hablando que no lo iban a ver porque lo iban a matar y lo iban a crucificar, iba a morir y lo iban a sepultar. Pero después de un poco de tiempo lo iban a volver a ver. ¿Por qué? Porque iba a resucitar. ¡Wow! Entonces le habla de un sufrimiento, habla después de un gozo mayor y que ese gozo nunca se los iban a quitar. Entonces en este contexto, cuando Dios hace algo o permite el sufrimiento, muchas de las veces es para eso. Si usted toma todos los milagros que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, acuérdese por ejemplo del paralítico que llevaron los amigos con Jesús. ¿Recuerda la historia? ¿Quién recuerda la historia? Lo llevan, lo bajan por el techo para que Jesús lo cure. Tenía una necesidad, tenía una aflicción. ¿Qué hubiera pasado si este no fuera paralítico?
simplemente los amigos no lo hubieran llevado. Simplemente nunca se hubiera encontrado con Jesús. Simplemente no hubiera conocido al Mesías, al Salvador. La mujer con flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años con regla, con menstruación, imagínense. Yo no lo entiendo, pues porque yo nunca he arreglado. Es obvio, ¿no? Pero las mujeres entienden eso. Si 4 días es difícil, es pesado, imagínense 12 años asistiendo a diferentes médicos que nomás le sacaron el dinero y que nunca se pudo curar. Ella va entre la multitud, se mete a escondidas. ¿Por qué lo hizo a escondidas? Porque para la cultura hebrea, para la cultura judía, estar menstruando era impuro y tenían que apartarse. Entonces lo hace a escondidas porque no tendría que estar entre la multitud. Le toca el manto a Jesús en su necesidad, en su sufrimiento, en su aflicción. Agarra el manto de Jesús y dice, si con solo tocar el manto. Y en ese momento, ¡pah! Jesús, ¿quién me tocó? Y Pedro, venimos en el 380, en el periférico, aquí llenos de gente, pues todo el mundo te ha tocado. Jesús, ¿cómo dices eso, Señor? No inventes. Dice, no, espérame. Sentí que salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Y la mujer. Fui yo, Señor, toda apenada, ¿no? Es que pensé que sí, con solo tocarte me iba a ser sana. Tu fe te ha sanado. ¿Se imaginan si no hubiera tenido ese problema esa señora, esa mujer? ¿Cuándo hubiera ido a buscar a Jesús? Igual con los leprosos, igual con el endemoniado, igual con el niño que muere, la mujer que se le muere el hijo, etcétera. Cada historia del Nuevo Testamento donde Jesús actúa y hace un milagro, es un momento donde Dios utilizó la aflicción y el sufrimiento para salvar. La pregunta es, ¿tú cómo llegaste al Señor? ¿En alguna necesidad grande, en alguna aflicción fuerte fue cuando dijiste, necesito? Dios, si existes, por favor ayúdame con esto. Si realmente es que eres quien dices ser. Número 2, para transformarnos y madurar en el carácter y nuestra fe. Hay un pasaje hermoso que nos encanta, pero no nos encanta vivirlo, donde le dice a Pedro, Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es una buena sacudida. ¿Y qué le dice Jesús? Déjenme decirles, dice, no, a mis chiqueados nadie los toca. Este es mi hijo, nadie lo va a tocar. Le dije a Satanás que ni se le ocurra meterse con mi familia, ni mis amigos, porque así le va a ir. ¿Eso dijo Jesús? ¿No dijo eso? Entonces traigo otra versión, pero déjenme agarrar la correcta. ¿Qué dice? Dice, he rogado por ti que tu fe no falte. Y es una buena enseñanza a veces para nosotros como padres, Créanme. ¿Por qué? Porque el sufrimiento hace madurar, el sufrimiento transforma, el sufrimiento hace... Comentaba en el culto pasado que cuando Karime se fue a vivir un tiempo fuera de las... Karime no quería andar nunca con nosotros. Ya en la época de la adolescencia, algunos saben que como que los muchachos de repente ya... Los papás nos estorban. Lo vivimos y después lo vamos a vivir. Y después nos van a entender, es lo bonito también, porque ella se fue a vivir a Tepic y nunca andaba con nosotros, pero cuando se fue a vivir empezaba a pasar 1, 2, 3 semanitas y ya cuando iba a venir para acá dice, voy a ir para allá el sábado, a ver si nos vemos desde tempranito y nos vamos a desayunar y en la tarde vamos a hacer esto, que no, o sea, y ya tenía todo un plan de que quería vernos y nosotros, ¿qué pulga le picó? ¿Verdad? Pues el estar lejos del hogar, el estar batallando, ella trabajando, proveyéndose y todo ese rollo, pues la hizo madurar, ¿no? Ese pequeño sufrimiento, esa transición, esa separación, le hizo madurar. Y así es con nosotros, así también es con nosotros. Por eso Jesús le permitió a Satanás, molestar a Pedro y a los discípulos, ¿no? Y le dice, yo he rogado para que tu fe no falte, o sea, para que madures, para que confíes
y para que una vez que pases la prueba, que dice, confirmes a tus hermanos, o sea, les ayudes a ellos también a lo mismo. Entonces tú y yo, ¿qué crees? Vamos a ser puestos en esta misma situación. Job no fue la diferencia. Job no fue la diferencia, y fíjense bien, ¿cuál fue la frase famosa de Job después de todas sus aflicciones? Job perdió todo en un instante. Algunos dicen que hasta por eso Dios obedece a Satanás, porque Satanás fue el que le dijo, uy, pues tienes muy chica de ojo, pero quítale todo y vas a ver. Entonces algunos se atreven a decir que por eso hasta Dios obedece a Satanás, pero no es así. Dios tenía un plan y tenía un propósito. ¿Cuál era ese plan, ese propósito? La frase del final. ¿Cuál es la frase famosa de Job? Esa es una, pero eso fue inmediato. Y al final, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Entonces esa transformación en la que te lleva el sufrimiento es que conozcas a Dios. Eso es lo que quiere, ese es el propósito. Porque dicen Colosenses que todo fue creado por Él, refiriéndose a Jesús, Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces el tercer punto es ese, es para sus propósitos. Hace unos años tuvimos nosotros un problema por unos errores contables del contador con el SAT, y me querían cobrar una cantidad millonaria de impuestos, que ya se me doblaban las piernas, y fueron meses de mucho aflicción y sufrimiento para mí. Y créanme que en ese tiempo era cuando más estaba, como dice el pastor, a rodilla pelona, cachete suelo, implorando a Dios y diciéndole, ay Señor, ayúdame con este problema. Entonces, si no tuviéramos ese sufrimiento, seríamos autosuficientes, y ¿cuándo necesitaríamos a Dios? Hay gente así, que tiene todas sus necesidades cubiertas, tiene toda la tranquilidad del mundo, no pasa penurias, y ya dice, no necesito a Dios. Eso es para los que lo necesiten, los que tienen broncas y eso, pues ellos en eso descargan su esperanza y su fe vanamente, pero bueno. Entonces, repasando, para traer salvación, para transformarnos y tener cercanía, y porque todo lo hace conforme a sus propósitos. Y aún dentro de sus propósitos, Dios puede transformar el bien, segundo punto de esta mañana, tarde, puede transformar el mal en bien. Repite conmigo, puede transformar el mal en no, mal en bien, muy bien. Bien en mal, no, mal en bien. Yo me confundí en el título, lo había puesto al revés, ¿usted cree? ¿Cuál es el caso por excelencia para darnos cuenta que Dios tiene un plan mayor cuando alguien está sufriendo o cuando está sufriendo injusticia? Hay uno muy, muy clave en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la familia y unos hermanos envidiosos, que empieza con J y termina con C. José es uno de los personajes que sufrió una de las peores injusticias y todas las calamidades habidas y por haber. Lo venden los hermanos, llega y lo culpan de que quiso violar a la esposa de Potifar, lo meten a la cárcel injustamente, está 12 años ahí, luego interpreta un sueño y le dice al que lo interprete que luego le avise al faraón que interpreta sueños, y se le olvida, y hasta después de 2 años le avisa. Total de que José tenía todas las de la ley como para decir, ay Dios, ¿sabes qué? Contigo no, si así me vas a estar tratando, no me llevo. Tendría todas las de la ley para poder decir eso, pero decía en repetidas ocasiones, no me acuerdo, yo las había contado, creo que son como 7 veces en toda la historia, dice, pero Dios estaba con él y lo hacía prosperar, pero Dios estaba con él y lo hacía prosperar, pero Dios estaba con él. Entonces, a pesar de todo lo que él vivió, y al final de la historia, en el capítulo 50 de Génesis, ahí está la clave. Se muere el papá y los hermanos piensan que él va a tomar venganza, ¿sí? De que lo habían vendido y todo eso, y sí, nos va a querer, ahora sí se va a querer desquitar. Ya, ahora sí nos va a ir como en feria. Y todavía le mienten, le dicen, no, papá dijo que no nos hiciera nada por lo que te hicimos.
¿Y qué les contesta José? ¿Acaso estoy yo por encima de Dios? Dice, ustedes pensaron que me hacían un mal. Dice, pero Dios lo transformó del mal a salvando mucho pueblo. Y en realidad salvó a 2 naciones. Una nación pagana, idólatra y todo que es Egipto, porque gracias al consejo de José, esa nación ahorró en vacas gordas, lo que la hizo una potencia mundial en vacas flacas. Pero esa potencia mundial fue la que acogió al pueblo de Dios en ese tiempo difícil. ¿Me explico? Entonces ahí es donde vemos cómo Dios transforma mal en bien, ¿verdad? Así es. ¿Qué injusticias cree usted que hay el día de hoy, 2025? Póngame atención. ¿Qué injusticias usted ve en nuestra sociedad el día de hoy, México, Guadalajara, 2025? ¿Qué injusticias cree que existan actualmente aquí? Dígame algunas injusticias que usted ha escuchado. El primo de un amigo, niños de la calle, pobreza, ¿qué más? No, escuché. Abuso de poder, trata de blancas, exacto. Muy bien, ¿algún otro? Secuestros, desaparecidos, muertos, asaltos, violencia. Así es, ¿verdad? Todo se resumen a 3 cosas aquí en nuestro país. Corrupción e impunidad están relacionadas entre sí. Inseguridad, violencia y abusos, incluido feminicidio, infanticidio, violencia familiar, etcétera. Desigualdad y discriminación. Y entre ellas, entre más crece una o crecen más las demás. Son directamente proporcionales, dice la investigación que hice. Pero fíjense bien, aquí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, Dios del mal puede hacer bien. ¿Cómo va a ser de esto que tenemos en nuestro país el día de hoy? ¿Cómo lo puede transformar de mal a bien? ¿Lo hará a través de nuestras plegarias? ¿Puede hacerlo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo hará ahora? ¿O no nos va a tocar verlo? ¿O nunca lo hará y será peor? Entonces, en el pasaje de Jesús así les dice, ustedes van a sufrir, van a tener tristeza, van a llorar y a lo mejor, y los otros van a estar contentos porque me mataron, pero ustedes van a estar desairados, sin esperanza. Hasta llegaron a pensar que no era el Mesías Jesús. Dijeron, no, pues pensábamos que este era el elegido de Dios, pero lo mataron y murió y ya, lo sepultaron y ahí quedó. Entonces, la pregunta sería, ¿y si Dios no acaba con esta injusticia que estamos viendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Darle la espalda a Dios enojados porque no responde a lo que queremos? Hubo una injusticia mayor, hay una injusticia mayor, Déjeme decirle que la mayor de las injusticias o el mayor de los crímenes que ha causado el mayor dolor en la historia se llama la cruz. Caray, hasta efectos de luz, qué bárbaro es eso. Eso es cabina, qué bárbaro. El mayor crimen, el mayor abuso, el mayor de todas las injusticias fue el hombre matando al Hijo de Dios, crucificándolo, siendo inocente. La criatura en contra del Creador. El justo, dice Pedro, ¿el justo por quién? ¿El justo por los quién? Por los injustos, por ti y por mí. Dentro de su propósito, transformó. Y de eso es lo que está hablando Jesús. Van a estar tristes y van a encontrar un gozo.
En el versículo 22 lo dice, fíjense, se los vuelvo a leer, versículo 22 de Juan 16, 22, ponlo ahí si quieren, si lo pueden poner todavía, no está cabina, pero dice así: ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Subraya esa frase: nadie os quitará vuestro gozo. Nadie quitará vuestro gozo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitaría, no volvería a morir. Y pues, si Dios es con Él, ¿quién contra Él? Si Dios es con nosotros. Nosotros estamos en una situación similar el día de hoy. No vemos a Jesús y podemos tener tristezas, podemos tener aflicción. Tenemos a lo mejor ahorita tristezas, aflicción, y si nunca la ha tenido, la va a tener, porque Jesús lo prometió: en el mundo tendréis aflicción. Pero ese dolor, grábese esta frase, si le gusta anotarlas, si es de los que les gusta anotar las frases, anótela. Dice: el dolor es el cincel con el que Dios esculpe sus grandes obras. El dolor es el cincel con el que Dios esculpe sus grandes obras. La primera fue la cruz. Y en ti y en mí dice que el que comenzó la buena obra la llevará a buen término. ¿Por qué permite el sufrimiento? Para salvación, para transformación e intimidad, y por sus propósitos. Puede transformar mal en bien. El mayor mal de la historia lo hizo en la obra más maravillosa, ¿verdad? Pero déjenme, para terminar con el tercer punto, le voy a decir cuál es la clave. La clave es tener una perspectiva correcta del sufrimiento en el contexto de la eternidad. En el contexto de la eternidad. Cuando tienes una perspectiva correcta del sufrimiento en base en la perspectiva hacia la eternidad, te va a cambiar mucho la manera de verlo. El sufrimiento, número uno, tenemos que saber que tiene que ver también con una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos la libertad de elegir, de decidir cosas y de comportarnos como nosotros queremos, ¿sí? ¿Usted se puede comportar como usted quiere? Sí. ¿Puede no tomar en cuenta a Dios y hacer lo que a usted le place? Sí lo puede hacer. No nos conviene. Y aún así lo hacemos. Fíjense, y aún así lo hacemos, ¿verdad? Entonces, gran parte del sufrimiento es el actuar propio, mis propias acciones que tienen consecuencias buenas o malas. Jesús lo plasmó de esta forma: todo lo que siembras, cosechas, ¿cierto? Ok, lo que siembras, cosechas. Pero también los que están a mi alrededor tienen sus propias acciones y a veces tienen daño hacia otros, ¿no? Entonces esto pasa a nivel global, a nivel local, en nivel comunidad y a nivel personal. No todas las tragedias o todos los sufrimientos necesariamente vienen del pecado, pero muchos sí. Nuestra desobediencia, la maldad de otros, nuestra desobediencia es literalmente ser rebeldes, no tomar en cuenta a Dios, que es lo que podemos hacerlo, y ahí es donde tenemos sufrimiento también innecesario. Número dos, la maldad de otros a veces es daño colateral. La maldad de otros alcanza a terceros, y a veces sí son pruebas que vienen con un propósito. Para tener la correcta perspectiva tenemos que analizar lo que dice en el Salmo 16 David. En el Salmo 16 David tiene una frase que a su vez es mesiánica o profética, donde él dice: no dejarás que yo me quede en el Seol o en la tumba. O sea, dice literalmente, déjenme se los digo, dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea,
Es uno de los pocos pasajes en el Antiguo Testamento donde está hablando de que hay vida después de la muerte, David. Y él sabe que después de morir, él va a estar en la presencia de Dios. En primera instancia. En segunda instancia es un pasaje profético donde está hablando David de que cuando muera Jesús no iba a quedar en la tumba, y está hablando de la resurrección, que no iba a permanecer en el Seol, en el sepulcro, y que iba a resucitar. Entonces tiene doble significado, pero también tiene triple significado. ¿Cuál es ese triple significado? Que tú y yo también vamos a resucitar como resucitó Jesús. Que tú y yo tenemos la esperanza de una vida después de la muerte, una esperanza venidera. Claro, si es que confiamos en Jesús. Si es que confiaste en Jesús, tú tienes esa promesa de parte de Dios. Entonces, esa esperanza de que hay algo más allá después. No todo es aquí. Nick Gumbel es un comentarista bíblico y comentó esta historia. Con esto lo vamos a captar un poco mejor. Fíjense bien. Estaban entrevistando a un joven que tenía 17 años. Este joven de bebé se cayó y se quebró la espalda. 13 años de su vida se la vivió en el hospital, en operaciones, rehabilitaciones, cirugías, etcétera. Cualquier parecido con la realidad, pues es mera coincidencia, y es una historia real. Y lo estaban entrevistando porque él era creyente y tenía buen testimonio, y estaban precisamente entrevistándolo pues en base a que había sufrido todas estas penurias. Pues le estaban dando una entrevista a un pastor, y el joven dijo en su entrevista que Dios era justo, y el pastor lo reta y le dice: ¿cómo dices que Dios es justo? ¿Se te hace justo que por tu accidente hayas durado 13 años de tu vida, más del 70-80% de tu vida en un hospital? ¿Se te hace justo? Dice: sí. ¿Por qué dices eso? ¿Se te hace que justo que Dios haya permitido esto en tu vida, esa desgracia? ¿Y qué creen que le contestó? Sí, se me hace justo. Dios tiene toda la eternidad para compensármelo. Dios tiene toda la eternidad para compensarle esos 13 años de sufrimiento que había tenido en ese momento. Entonces, ¿se fijan cómo cambia la perspectiva de tus circunstancias difíciles, de las cosas difíciles que te han pasado o que estás pasando, a la luz de la eternidad? En el pasaje Jesús usa una analogía de que así como la mujer tiene dolores en este momento porque le viene el parto, dice, pero ya que tiene a su bebé, ya ni se acuerda, ¿verdad?, del dolor, ni nada. O sea, está el gozo. Así fue Jesús a la cruz. Muchos pintan en las películas y en todos lados a Jesús así todo sufriendo, todo mártir. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos: por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. O sea, Jesús iba sabiendo qué era lo que iba a obtener. Iba a obtener la victoria, iba a rescatarnos. Ya ven, es la presencia de Dios, ¿verdad?, cuando en tu vida ese ruido. Entonces, él sabía a lo que iba y lo que iba a conseguir. Entonces, así es esto. Así es tu sufrimiento comparado con la eternidad. Permite sufrir para salvarnos, para transformarnos, tener intimidad, repasando porque es su propósito. Concluimos. Dios usa nuestro dolor como puente a su propósito. Dios usa nuestro dolor como puente para su propósito. El sufrimiento no es eterno. En el inicio, con Adán y Eva, no estaba en el plan original el sufrimiento. No había sufrimiento hasta que hubo desobediencia. Y al final, ¿qué cree? En Apocalipsis dice que no habrá más llanto ni dolor. El sufrimiento no va a estar en el milenio, no va a estar en el futuro, y mucho menos en la eternidad. Entonces, el sufrimiento no es eterno, pero su fruto sí. La cruz no fue el final, fue el principio de tu salvación, y
lo que dijo el chico, la eternidad compensará todo. La eternidad compensará todo. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos reflexionar tu palabra. Sabemos que tendremos aflicción, sabremos que tú puedes, que en la tristeza y en el dolor tú puedes transformarlo en bien, y lo vas a hacer, lo prometes. Así es, a lo mejor aquí, pero si no en un futuro, Señor. Tenemos toda la eternidad para descansar en ti. Así como la mamá cuando ve a su hijo cara a cara no se acuerda del dolor, así estaremos nosotros delante de ti cara a cara y no te diremos nada. No te cuestionaremos ninguno de tus actos, porque el gozo será tal que no vamos a acordarnos del dolor ni el sufrimiento que pasamos, estemos pasando o pasaremos, Señor. Tenemos esa certeza en ti. Gracias por tu palabra que nos da esta confianza, en el nombre de Jesús. Amén.